Bien, vamos a otro temita y después seguimos. Bueno, tenemos la suerte de tenerlo del otro lado del teléfono a Omar Plaini, diputado, secretario general del Gremio de Canillitas. Y bueno, nadie mejor que él para explicarnos cómo ve la situación de esta intención de despedir, no despedir, ajustarse. ¿Qué tal, Omar? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Y bueno, ¿cómo se podría describir esta situación de parate, de sensaciones de despidos, de esta puja por poder despedir o por poder controlar el empleo, que parecería que es una cosa que va en contra de los potenciales inversionistas? ¿Cómo se puede describir? Bueno, yo creo que sensaciones no hay realidades, ¿no? Hoy hay realidades absolutas. Hoy el tema de la inflación, el tarifazo y el despido evidentemente cruzan horizontal y verticalmente al conjunto de la sociedad, con lo cual hay una gran preocupación por todo esto. Esto me parece que esto es una realidad concreta y bueno, nosotros evidentemente tenemos que dar respuesta a esto porque cada vez son más los argentinos que no la están pasando bien, que se ha complicado toda esta situación y la responsabilidad del gobierno. El gobierno es el que tiene los instrumentos, los mecanismos y las formas para llevar adelante un proceso económico que hoy claramente favorece a los sectores más concentrados de la economía y favorece a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. ¿Cuál sería una medida que podrías considerar oportuna en este momento para salvar esta situación? No, son varias. Yo creo que tiene que haber un plan económico preciso, concreto, definido, donde convoque a todas las partes del gobierno, donde tenga políticas proactivas, donde el rol del Estado sea ordenador y regulador de la economía, donde aliente al consumo interno, donde aliente a la producción. Me parece que son cosas concretas que tiene que realizar el gobierno, sostener, asistiendo a los sectores que están mal, los sectores más vulnerables, la economía informal, pero con el compromiso y comprometer al sector empresarial, a esa gran cartelización empresarial que hay, a que genere puestos de empleo, que el gobierno ahora, que bueno, dice que se ha liberado con esta posibilidad de los holdouts, bueno, si llegan inversiones que lleguen para la producción, que no sean para cubrir el déficit fiscal, que no sean para endeudarse con el fondo, que sean para la obra pública, que sean para generar empleos, y que tenga políticas totalmente proactivas. ¿Cómo? Yo creo que de alguna forma una de las cosas que se debería lograr es el que haya otra vez confianza, ¿no? Porque todos vemos que el esquema que le toca gobernar la gobernabilidad es algo que tiene que tratar de conseguir, y esto tiene que ver con alianzas, tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con miradas comunes. ¿Desde cuándo cómo se podría fomentar o desde cuándo se está produciendo este fenómeno del no acuerdo? ¿Tiene que ver con dos países distintos? ¿Es posible el acuerdo entre las partes, entre todos los que están gobernando? Siempre es posible, pero hay una cosa que es concreta. Quien define todas estas cuestiones es el Ejecutivo Nacional. Son quienes gobiernan, no somos nosotros los trabajadores los que definimos esta cuestión. Nosotros podemos reclamar, podemos peticionar, defendemos los intereses de los sectores que representamos, pero son los gobiernos que instrumentan los planes, que instrumentan el mecanismo socioeconómico, que definen su política, hacia qué sector quieren transferir recursos. Hasta ahora solamente se ha transferido fenomenales recursos a los sectores más concentrados. O sea, ¿cómo cubrimos el déficit fiscal? ¿Quién aporta? ¿Los trabajadores? No aporta el juego, no aporta el sistema financiero, le sacamos las retenciones al agro, le sacamos las retenciones a la minería. ¿Y quién va a aportar? ¿Los trabajadores? Sin lugar a dudas no debería ser el trabajador, estamos de acuerdo. Sin lugar a dudas no tiene que ser el trabajador. Ahora es cierto que esta división que hay en el universo político parecería, y esta especie de discusión mediática hace como más difícil todavía el poder concretar medidas concretas que realmente rescaten al trabajador, que es el que está lidiando con todo esto, ¿no?
Pero no entiendo la pregunta. ¿Cuál sería el tema? Bueno, uno ve que dentro del propio peronismo hay mucha división, no hay una oposición unida que le pueda hacer un frente al gobierno para marcarle la pauta clara, y el gobierno parecería que también está desarrollando sus alianzas para poder gobernar, y parecería que el mundo político no está en su conjunto tomando noticia de lo que le pasa a la gente. ¿Esto es una consecuencia de todo el sector político o solamente se lo podemos atribuir al gobierno? No, yo represento básicamente a la parte sindical. El sector político y el peronismo tendrá que recomponerse, reestructurarse, viene de una derrota después de muchos años, con la cual aparecen algunos faros que iluminan por ahí un Consejo Nacional del partido que se unifica, que digamos se reorganiza, un grupo de intendentes en la provincia de Buenos Aires muy importante, jóvenes, nuevos, que obviamente quieren tener su protagonismo, aparece un sindicalismo unido a partir del 22 de agosto, por lo menos en lo que hace a la CGT, con lo cual son focos que están iluminando. Ahora falta la brújula. Y la brújula se va a dar a medida que vaya transcurriendo este tiempo, porque el peronismo viene de una derrota, pero la responsabilidad de gobernar un país es absolutamente del gobierno. La oposición puede contribuir con propuestas, con ideas, puede coadyuvar a muchas cosas, pero quien decide, quien instrumenta su política y quien enfoca hacia dónde las delinea es el gobierno nacional. Nosotros podemos tener, como en este caso por los despidos, políticas paliativas, en el Congreso presentando proyectos, tratando de paliar la situación, pero quien va a marcar un horizonte es el gobierno con su política, hacia qué lugar quiere ir. Bueno, algo bueno que se ve es que las tres CGT estén unidas. Mañana, ¿cómo ven el día de mañana, la marcha de mañana? ¿Cómo la podrías describir hoy? Mañana va a ser multitudinaria, como cada vez que convoca el Movimiento Obrero Argentino, convocamos las 5 centrales, con lo cual va a ser decenas de miles de compañeros que van a marchar y van a concentrar en el Monumento al Trabajo, reclamándole al gobierno por algunas cuestiones como las que hablamos anteriormente y pidiéndole al gobierno que cambie su enfoque, que reoriente su política económica, que defina un proyecto económico y que, digamos, en esa vocación que dice que tiene diálogo, bueno, sentemos todas las partes, el sector del Estado, que es el gobierno, los trabajadores, los empresarios, y que reorientemos estas medidas que ha tomado el gobierno hasta ahora, que han ido en detrimento de los sectores más vulnerables y también de los trabajadores. Pero nosotros siempre estamos dispuestos a charlar y a conversar esto y a sentarnos. Ahora, también convengamos que sentarse a dialogar significa encontrar respuestas, porque si no es un diálogo sin sentido, porque si no encontramos la respuesta, dialogar por dialogar. O sea, el actual gobierno se jactó mucho del republicanismo, del diálogo, de que funcionen los 3 poderes, y ahora nosotros nos enteramos por los medios que, por medio no, pues lo ha dicho públicamente, pareciera que si nosotros avanzamos con una ley paliativa en contra de los despidos, el presidente quiere aplicar el derecho a veto. Bueno, si esto fuese así, digamos, se da de bruces contra lo que predicó durante la campaña y lo que le prometió a cada uno de los ciudadanos. Correctísimo. Bueno, Omar, muchísimas gracias por el contacto y esperemos que el trabajo vuelva, ¿verdad? Es imprescindible. El hombre, la dignidad humana pasa por el trabajo, fundamentalmente, y sobre todo hoy en un mundo capitalista que desecha a la persona humana, como bien dice el Papa Francisco, que se paró ahí en la ONU frente a 195 jefes de estados, cuando todos esperaban solamente un discurso espiritual y religioso. No solamente hizo eso, sino que el Papa le habló en términos políticos, en el propio lenguaje de cada uno de estos jefes de Estado de 195 países, y claramente le dijo que estamos viviendo en un mundo capitalista que desecha al ser humano, que no solamente degrada los ecosistemas, sino que también degrada a la persona humana cuando hay un capitalismo que deja que miles y miles, millones de seres humanos vivan en la indigencia, en la pobreza y sin tener la posibilidad de pensar en una vida mejor y tener igualdad. Con lo cual, me parece que nuestro gobierno tiene que tomar eso, porque hoy estamos seguramente ante uno de los estadistas más grandes de la historia, que es el Papa Francisco, que es argentino y que seguramente no se nos va a dar una nueva oportunidad. Yo creo que tenemos que estar mirando eso, cómo está enfrentando este capitalismo salvaje. Yo creo que nosotros merecemos por lo menos mirar y escuchar ese mensaje del Papa Francisco,
interpretar lo que significa Laudato Si, y me parece que ahí vamos a encontrar muchas razones como para pensar que tenemos que ser mucho más solidarios y tener mucha más sensibilidad con nuestros prójimos, sobre todo los que gobiernan. Sin dudas. Este es un proceso que seguramente va a durar, así que vamos a volver a tomar contacto y agradecemos muchísimo por el contacto que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos con Omar Plaine, diputado, secretario general del gremio Canillitas.